Dios. Hoy queremos que la presencia de Dios también se haga presente a través de su palabra. Queremos decirle a los hermanos que estamos muy felices. La semana pasada pudimos realizar la Santa Cena en la iglesia La Esperanza en el parking. Fue una gran bendición, Los hermanos, algunos me enviaron fotos desde sus hogares teniendo el rito de humildad. Allí estaban los esposos, los familiares, lavándose los pies, haciendo la primera parte del rito, y después tuvimos una programación maravillosa en la tarde en nuestra iglesia. Así que estoy muy feliz también. El sábado pasado fue un sábado lleno de actividades. La hermana Lidia con el departamento infantil también realizaron una programación maravillosa. Pudieron tener un intercambio de regalos. Fue de gran bendición también disfrutar de este intercambio de regalos. Fue algo maravilloso, fue un sábado muy bendecido, así que estoy muy feliz por eso. Hoy, hermanos, es una nueva oportunidad, hoy es un sábado más para darle gloria a Dios, porque estamos vivos, porque Él está con nosotros, porque Él camina a nuestro lado, porque es un Dios tan grande y tan maravilloso que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado solos, y este Dios camina con nosotros en todo momento. Así que si en esta mañana usted está conectado, ya sea por YouTube o por la página de Facebook, por favor, dígale a Dios: Señor, gracias por la vida. Dígale así al Señor en esta hora. Así queremos comenzar este mensaje en esta hora. Usted diciéndole a Dios en el chat de la iglesia: Señor, gracias por la vida. Así que usted va a poderlo escribir ahí en el chat y decirle a Dios: Señor y Dios, gracias por la vida. Muchas gracias porque eres un Dios maravilloso. Dile a Dios en esta hora esto, en esta mañana, y alégrate, porque el tema de hoy lleva como título: ¿Cómo vencer la frustración? Pero, querido hermano, es importante que usted en esta mañana le diga a Dios: Señor, gracias por la vida, gracias por la vida. Y queremos comenzar dándole gracias a Dios por la vida, y también en el llamado queremos terminar dándole gracias a nuestro Dios por la vida. Así que si usted no ha compartido aún la programación, es el momento de que usted pueda hacerlo para que los hermanos puedan llevarse este mensaje a sus hogares. Tenemos que siempre darle gracias a Dios por la vida. Y si nosotros estamos vivos, en vez de frustrarnos, debemos ser agradecidos a Dios. Porque muchas veces nosotros estamos vivos, pero agonizando. Aunque estamos vivos, al final nos comportamos como que estuviésemos muertos. Así que si usted está vivo hoy, en este sábado de mañana, aproveche y dígale a Dios en esta hora: Señor Jesús, gracias por la vida. Así que, hermanos, vamos a orar para abrir la palabra de Dios y poder comenzar este mensaje titulado ¿Cómo vencer la frustración? Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, en esta mañana, en esta hora, queremos pedir que tu presencia esté con nosotros. Señor, gracias porque has permitido que hayamos llegado hasta este sábado del año 2020. Ha sido un año frustrante. Ha sido un año donde quizás los sueños de muchos se han ido al piso. Ha sido un año donde muchas personas tenían grandes expectativas, y hoy, cuando ya ven que el año está en el ocaso, que ya está terminando, muchos hermanos que están conectados se sienten frustrados. Muchas hermanas se sienten frustradas. Muchas personas se sienten como que no han logrado lo que querían alcanzar. Pero, Señor, permite que hoy, al escuchar tu palabra, nosotros podamos aprender cómo vencer la frustración. Y yo sé, Señor, que en algún momento de nuestra vida o estuvimos frustrados, o en este momento estamos frustrados, o en algún momento más adelante el diablo va a traer la frustración a nuestra mente. Por eso, Señor, hemos querido traer este mensaje para que cuando el enemigo intente traer estos pensamientos a nuestra mente, nosotros podamos siempre decir: gracias, Señor, porque si hasta aquí me has mantenido con vida,
me seguirás manteniendo y me sostendrás. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Muévete en este estudio y que al salir de esta transmisión salgamos llenos de fe, de esperanza y de consuelo en un Dios que vive y permanece para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 50 del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que vuestras maldades habéis venido y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no poderos rescatar? ¿No tengo yo poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y les pongo saco por cubierta. Queridos hermanos, en esta hora la palabra de Dios nos trae un mensaje poderosísimo. Y entrando un poquitico en contexto, hay algo que tenemos que entender. El pueblo de Dios se encontraba frustrado. El pueblo de Dios se sentía frustradísimo, producto de que ellos sentían que habían sido rechazados por Dios. Y una de las cosas que más puede frustrar al cristiano es cuando el cristiano cree que ha sido rechazado por Dios. Y el pueblo de Dios se encontraba frustrado, frustradísimo. ¿Saben por qué? Porque él entendía que Jehová, su Dios, el esposo del pueblo de Dios, había rechazado a su pueblo, le había dado carta de refugio. Y el profeta Isaías usa una ilustración poderosísima. Jehová dice: ¿acaso fui yo el que repudió a vuestra madre? Él está queriendo decir: en ningún momento yo me he divorciado de la nación de Judá. En ningún momento yo me he divorciado de ustedes. En ningún momento. En ningún momento yo he hecho lo que ustedes creen. Y por lo general el pueblo de Dios, cuando se frustra, comienza a echarle la culpa a Dios de sus frustraciones. Y fíjense que ellos comienzan a decir claramente en su palabra: ¿acaso se ha cortado mi mano para no poderlos rescatar? ¿No tengo yo poder para librarlos? En otras palabras, el pueblo de Dios comienza a decir: todo lo malo que nos está pasando, toda la escasez que tenemos, toda la crisis que hay es producto que Jehová se divorció de nosotros. Y cuando Jehová comienza a hacerles este cuestionamiento y comienza a formularle todas estas preguntas, es porque Dios estaba escuchando claramente los lamentos del pueblo. El pueblo estaba diciendo: ¿acaso Jehová nos podrá librar? ¿Acaso la mano de Jehová podrá hacer algo por nosotros? ¿Acaso la mano de Jehová podrá meter su mano para sacarnos de este proceso de frustración en el cual nos encontramos? Y yo no sé, hermano, pero en este año 2020, algunos han caminado este año lleno de frustraciones. Yo no sé si estoy hablando para alguien en esta hora que está conectado en nuestra plataforma social y se sintió o se siente frustrado. El pueblo de Dios, en el contexto del libro de Isaías, está en el contexto del cautiverio, y cuando Dios los libra del cautiverio de Sión, está hablando claramente de esto. Pero el pueblo normalmente, cuando está cautivo, cuando todo le va mal, y es una reacción no solo del pueblo, es una reacción personal tuya y mía. Por lo general,
cuando las cosas nos comienzan a salir mal, comenzamos a frustrarnos. Y el primer paso para saber que estamos frustrados es cuando nosotros comenzamos a echarle la culpa a Dios. Y el pueblo comienza a decir: Dios nos dio carta de repudio, Dios se divorció de nosotros, Dios no quiere saber de nosotros, ni Dios me puede librar. Y te frustras. Y este año ha sido un año perfecto para muchos estar frustrados. Quizás estás frustrado por la pérdida de empleo. Quizás estás frustrado porque perdió tu partido político. Muchas personas tenían su confianza puesta en que el presidente Trump fuese reelegido. Y quizás te sientes frustrado y dices: ¿dónde está Dios que no puso su mano? Sin embargo, otros creen que Dios puso su mano porque no salió. Y muchas veces las personas se frustran cuando no sucede lo que ellos esperaban. Quizás estoy hablando para alguien que se siente frustrado porque en este año 2020 perdió su matrimonio. Quizás estoy hablando para alguien que se sintió todo este año frustrado porque ha perdido su vida social en la iglesia. Saben, hermanos, hay personas y hermanos que cuando hablo con ellos y converso me dicen: pastor, usted no sabe el estado de desesperación que tengo. Me siento frustrado, pastor, o frustrada, porque como extraño la iglesia, la vida social en la iglesia. Pastor, usted no sabe el estrés y la frustración que yo tengo, porque la iglesia normalmente lo era todo para mí. Hay personas que han perdido algún ser querido en este tiempo de crisis y de pandemia y también se sienten frustrados. Hay personas que tristemente, aún hablando los niños con las escuelas cerradas, también se sienten frustrados porque han perdido el contacto con sus amiguitos. Quizás estoy hablando para algún joven, algún adolescente que esté en su casa encerrado, estudiando desde su hogar y se siente frustrado o frustrada. Alguna jovencita. Pero nosotros, por lo general, cuando nos frustramos, comenzamos a echarle la culpa a Dios. Pero mi pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿cómo podemos vencer la frustración? ¿Te has preguntado cómo salir de ese momento de crisis? Cuando estás frustrado y tú dices: no puedo más, no lo puedo alcanzar, Jehová me abandonó, Jehová no contesta mis oraciones, Jehová no camina conmigo, por más que me esfuerzo no puedo, por más que quiero no lo alcanzo. ¿Cómo salir de ese momento cuando estás en una relación tóxica en tu matrimonio y tú ves que horas y horas y horas y nada cambia, nada pasa y te frustras? ¿Cómo nosotros salir de ese momento tan difícil? Y mira, hermano, cuando usted se frustra, es cuando el diablo aprovecha para hundirlo más en el hoyo. Cuando usted se frustra, es cuando el diablo arremete más duro contra usted. Entonces, pastor, sí, yo sé que estoy frustrado, sé que estoy frustrada, pero pastor, ¿cómo puedo salir de la frustración? De esta enfermedad que voy y busco solución y no encuentro la solución. Hermano, yo quiero compartir contigo por lo menos 5 pasos fundamentales para que usted pueda en esta hora o en este día, de una vez y por todas, vencer la frustración. Paso número 1, versículo 4 del libro de Isaías, capítulo 50 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Lo primero que usted tiene que hacer para vencer la frustración es animar a alguien que está más frustrado que usted. Ah, pastor, ahora sí no entiendo nada. Sí, hermano. Dice el texto bíblico que el pueblo de Dios, en medio de la frustración que tenía, dice que Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Qué quiero decirte? Cuando tú estés frustrado,
Cuando tú estés pasando por una crisis, cuando tú estés pasando por un momento difícil, no te concentres en ti. Pídele a Dios sabiduría para que en medio del dolor, de la lucha, de la prueba y de la angustia, tú comiences a hablarle palabras a alguien que está más angustiado y más frustrado que tú. Y de hecho, quiero dejar las bases claras. El profeta Isaías está hablando directamente de la vida, obra, muerte, resurrección, misión y sacrificio de Jesús en este capítulo 50. Y queridos hermanos, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando estamos allí ante la frustración es hablar palabras al cansado, es hablar palabras al desvalido, es hablar palabras al que está peor que nosotros. Para que puedas entenderme lo que te quiero decir, vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Para que puedas entender cómo tú, estando frustrado, puedes ayudar y salir de la frustración cuando te pones a hablar palabras al cansado a alguien que necesita saber que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús transforma y que Jesús camina contigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era hombre muy importante. Y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad llamada lepra. Y ahora la cosa se pone interesante, versículo 2. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a casa de Naamán para ayudar a su esposa. Para que entiendas un poquitico lo que está pasando antes de leer el versículo 3. Los sirios estaban en guerra con los israelitas, pero ni tan siquiera fue una invasión que ellos hicieron. Fue que ellos estaban caminando por cierto lugar, hicieron una pequeña invasión y allí se llevan a esta niña esclava. Y mira, hermano, si hay algo que frustra a alguien es ser esclavo. Sí, a alguien le gusta ser esclavo, a nadie. Y si yo preguntara en el chat de los que están conectados, ¿a cuántos le gusta ser esclavos de algo, de algún vicio? A nadie le gusta ser esclavo. Sin embargo, esta niña, siendo esclava, miren lo que dice el versículo 3 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 3 dice: esa niña le dijo a la esposa de Naamán, a su captora, a la que la tenía esclavizada, le dijo: si mi patrón, estoy leyendo en una versión más coloquial, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría ¿de qué cosa? De la lepra. ¿Cómo es posible que una niña que debía estar frustrada le habla palabras de ánimo a alguien que era el captor de la niña, que era el esclavizador de la niña? Pero queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra que lo primero que tenemos que hacer para poder salir de la frustración es lo que nos recomienda Isaías cuando dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Alabado sea Dios. Así que, hermano, si usted se siente frustrado en esta mañana, lo primero que usted debe de hacer es hablar palabras de ánimos al cansado. Hable palabras de ánimo, hable palabras bonitas, hable palabras de fe, hable palabras de esperanza. Dígale a las personas que Cristo vive, que Cristo restaura, que Cristo transforma, que Cristo sana, que Cristo salva. No le hable a las personas de su frustración, porque si usted comienza a hablar de su frustración, usted va a terminar cortándose las venas, usted va a terminar más frustrado todavía. El consejo que da Isaías es: pídele a Dios sabiduría para que en medio de tu frustración tú puedas hablar palabras de ánimo al cansado.
Yo no sé en esta mañana por la crisis que tú puedas estar pasando, yo no la sé. Yo no sé por qué te habrás frustrado en este año o continuarás frustrado, pero lo que sí sé es que si en medio de tu frustración tú le pides sabiduría a Dios, y cuando las personas vengan a preguntarte, ¿cómo sigue tu matrimonio? Mi matrimonio, gracias a Dios, orando por él, pero quiero decirte algo, hermano, confía. No importa la crisis que estés pasando, siga hacia adelante. La persona va a decir, pero este no era el que siempre se andaba quejando, dando lástima que todo le iba mal. ¿Qué le pasó? Ah, le pediste sabiduría a Dios, seguiste el consejo de Isaías y comenzaste a hablar palabras de ánimo. Comienza a hablar palabras de ánimo. Comienza a declarar por fe que todo va a estar bien. Comienza a declarar por fe que Dios guiará tu vida. Comienza a animar a las personas que necesitan saber que Jesucristo es vencedor. El segundo consejo que quiero dejar contigo para nosotros poder vencer la frustración es no solo hablar palabras de ánimo, sino no ser rebeldes. Porque fíjate, hermano, no solo vale no hablar palabras de ánimo, sino también tenemos que no ser rebeldes a la visión o a la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerden que este capítulo está basado en la misión y obra de Cristo Jesús. Versículo 5 dice lo siguiente: Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni volví atrás. Hay personas que cuando se frustran han avanzado mucho en la vida, pero se vuelven rebeldes. Y una vez que te vuelves rebelde, regresas atrás. Pero acá la palabra de Dios es clara cuando nos dice que para tú poder vencer la frustración tienes que no ser rebelde. Y para tú no ser rebelde tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el texto, Jehová el Señor me abrió los oídos. Es decir, aquí está hablando Isaías diciendo que usted tiene que tener los oídos abiertos para usted poder escuchar la voz de Dios e identificar que es Dios el que le está hablando en medio de su crisis y en medio de su frustración. Y aquí dice el texto claramente que usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y una vez que usted oye la voz de Dios, usted deja de ser rebelde. Porque si usted se vuelve rebelde contra Dios, usted retrocede. Pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca que no tiene solución, usted sigue avanzando por la fe, porque usted aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la crisis y en medio del problema por el cual puedas estar pasando. Pero pastor, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Será fácil esto? Y lo más difícil es aprender a escuchar la voz de Dios cuando está frustrado. Porque si está frustrado y dice, pastor, yo voy a comenzar a hablar palabras al desanimado. Y usted puede hacerlo, pero... Y después, pastor, que le hablé palabras al desanimado, ¿qué hago? Hermano, tienes que aprender a pedirle a Dios que abra tus oídos y aprendas a seguir su voluntad. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. En la palabra de Dios tenemos un incidente en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y muchas veces nosotros confundimos la frustración con prueba de Dios. A veces Dios nos está probando y nosotros, como no conocemos su voluntad, nos sentimos frustrados. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor, versículo 2, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Queridos hermanos, nosotros, si hubiésemos sido Abraham, por menos que estos nos sentiríamos frustrados. Sin embargo, es Dios quien está probando a Abraham. Pero Abraham no fue rebelde a la voluntad de Dios.
Y usted, cuando es rebelde a la voluntad de Dios, es porque usted no ha aprendido a escuchar lo que Dios quiere para usted. Pero como Abraham había aprendido a escuchar la voz de Dios, él decidió hacer la voluntad de Dios y no se frustró. Porque si Dios te pide hoy que tú sacrifiques algo que tú amas mucho, si tú no comprendes que es un plan de Dios, usted va a terminar frustrado o frustrada. Sin embargo, Abraham conocía la voz de Dios, había escuchado la voz de Dios. Sin embargo, él decide cumplir con la visión de Dios. Y él va, prepara el holocausto, el sacrificio, aún cuando usted podía haber encontrado 180,000 justificaciones para no obedecer lo que Dios quería que Abraham hiciera. ¿Acaso no dice la Biblia, no matarás? La Biblia dice claramente, no matarás. Entonces, ¿cómo Dios me va a pedir a mí que sacrifique a mi hijo? ¿Tiene alguna lógica eso? Hermano, pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios y no es rebelde a la voz de Dios, lo que no tiene lógica va a encontrar lógica. Y como Abraham sabía que la voz de Dios era la que le estaba hablando, él fue en contra aún de la lógica. Sin embargo, usted conoce cómo terminó la historia. Finalmente, lo único que Dios quería era probar que lo primero en la vida de Abraham era Dios y no su hijo Isaac. Dios no le gustan los sacrificios humanos, pero tampoco a Dios le gusta que tú pongas algo por encima de él. Y tú te vas a frustrar cuando tú tengas algo que esté por encima de Dios. ¿Y sabes cuándo te vas a frustrar? Cuando Dios, por tal de salvarte, te diga, hijo mío, elimina eso que está por encima de mí. Y yo no sé en este año qué tú tenías por encima de Dios. Yo sé que Dios trabaja de la siguiente manera. Te quita eso para trabajar contigo, para probarte y para que tú demuestres si tú le amas o no. Pero si tú no entiendes el plan de Dios en tu vida, en vez de hacer lo que hizo Abraham, te vas a frustrar. ¿Qué Dios te quitó que era lo primero en tu vida para ti aún y tenías a Dios en segundo lugar? Si tú no comprendiste lo que Dios te quiso decir, te frustras. Pero si tú sabes escuchar a la voz de Dios, si tú comprendes la voz de Dios y por ejemplo Dios te quitó el empleo, te quitó algo que era para ti lo máximo, lo primero y lo mejor, y tú has aprendido a escuchar que era la voz de Dios obrando en tu vida, tú no vas a ser rebelde, no te vas a frustrar, porque es Dios el que te está hablando. Y esta parte es bien central en este mensaje. Cuando te sientas frustrado, háblale al desanimado. Pero en segundo lugar, si quieres vencer la frustración, no seas rebelde. Aprende a escuchar la voz de Dios. En tercer lugar, para tú poder vencer la frustración, no solamente tienes que escuchar la voz de Dios, tú debes de tener abnegación. Versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no aparté mi rostro de injurias y disputos. Es decir, usted tiene que tener abnegación. Porque fíjate, hermano, en el proceso de la frustración, cuando no hemos entendido el propósito de Dios, es decir, en el caminar nuestro con Dios, va a suceder algo en nuestras vidas. Tú tienes que entender que no solamente tienes que hablar al desanimado, tú tienes que entender que no solamente no debes ser rebelde, sino tú tienes que tener abnegación. Y yo soy abnegado cuando estoy convencido que tengo la aprobación divina. Este pasaje se está refiriendo específicamente a Jesús. Y Jesús sufrió todo esto, lo que describe el versículo 6. Jesús sufrió heridas. Jesús fue escupido. Jesús fue azotado. Pero Jesús tenía abnegación. Por eso Jesús no se frustró.
¿Y saben por qué no se frustró? Porque él sabía y estaba convencido que tenía la aprobación de Dios. No solo es escuchar la voz de Dios, sino es tú estar convencido que tienes la aprobación de Dios. Eso se llama tener abnegación. Porque en el caminar de la vida van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos donde si tú no estás convencido que lo que tú estás haciendo es lo que Dios aprueba, te vas a frustrar. Pero si tú estás convencido que es Dios el que te está guiando, tú vas a ser abnegado a pesar de que estés sufriendo en ese momento. Miren el concepto de abnegación en el cristianismo. Para el cristianismo, la abnegación es la negación del individuo en el sentido de renunciar a sí mismo y a los intereses personales. Un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. Esta abnegación es parte esencial en la formación del cristiano. Aquello a lo que se renuncia y usted se lo ofrece completamente a Dios. Es decir, yo para vencer la frustración tengo que ser abnegado. Tengo que buscar la aprobación de Dios y tengo que renunciar a mi aprobación. Tengo que renunciar a mí mismo. Tengo que renunciar a lo que soy por tal de hacer la voluntad de Dios. Y en ese proceder muchas veces vamos a perder muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de María y José. María, una muchachita buena, pierde su reputación por ser abnegada. Cuando Dios la llama, ella niega su voluntad, ella niega hacer lo que ella quería y decide ponerse en el sendero, en el camino de Dios. Eso le costó mucho. Le costó el repudio de José, su prometido. Le costó salir de su ciudad a otra ciudad huyendo porque estaban persiguiendo a los niños. Le costó muchísimo, pero ella se negó a sí misma y siguió hacia adelante siendo una mujer abnegada. ¿Saben por qué? Porque ella estaba convencida de que Dios tenía un plan con ella en su vida y lo que ella estaba haciendo estaba bajo la aprobación de Dios, porque ella escuchó cuando el ángel le dijo: te hemos escogido a ti entre todas las mujeres. Pero ella tuvo abnegación y dijo: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Pero si tú no tienes abnegación, tú no te niegas a ti mismo y tú no decides estar bajo el plan aprobado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando vengan esos embates difíciles a tu vida, tú vas a terminar frustrándote. Por eso, querido hermano, tenemos que entender claramente que para tú poder vencer la frustración, tienes que ser una persona abnegada. Aquí el versículo 6 de Isaías 50 describe claramente todo lo que sufrió Jesús. Y en este tiempo muchos celebran la Navidad de una manera bonita, elegante. ¿Y saben por qué podemos disfrutar hoy de la Navidad? Porque Jesucristo fue una persona abnegada. De ese que se está hablando en este pasaje de Isaías 50, él fue una persona abnegada. Se negó a sí mismo y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él cumplió su asignación. Él se negó y dejó que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Y a Jesús no le fue fácil. Ser una persona negada a este evangelio, a este cristianismo, cuesta. Hoy nosotros adornamos a Jesucristo en un pesebre bonito, con luces, ponemos los venaditos afuera y mezclamos todo con Santa Claus y más la Navidad del nacimiento de Jesús. Pero literalmente Jesús fue una persona abnegada. ¿Saben por qué? Porque Jesús nació en un comedero de animales. A Jesús no le fue bien. Pero Jesús no se frustró porque era una persona abnegada. Se negó a sí mismo, cumplió el plan de Dios porque él estaba convencido que la aprobación de Dios estaba sobre él. Punto número 4. Para tú vencer la frustración,
No solamente tienes que ser una persona abnegada, sino que tienes que ser una persona que tenga templanza. Versículo 7 del libro de Isaías, capítulo 50, dice: porque Jehová el Señor me ayuda, no me avergoncé, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Querido hermano, usted tiene que tener templanza según dice este pasaje bíblico. Pastor, ¿qué cosa es templanza? No entiendo qué quiere decir usted con tener templanza para no frustrarme. ¿Sabes qué significa tener templanza? Significa tener la sangre fría. Que aunque le estén cortando en pedacitos, usted se mantiene tranquilo, sereno. ¿Qué significa tener templanza? Nada te saca del paso. Y dice el texto: el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro. ¿Qué cosa es un pedernal? Un pedernal es una piedra que se escogía. No sé si usted ha puesto losa de piso, pero hay un diamante que es más duro que la losa, que corta la losa de una manera perfecta. Hermano, eso mismo era un pedernal en el tiempo bíblico. Una piedra filosa que cortaba piedras iguales que ellas, pero ella era tan dura y tan filosa que podía cortar otras rocas. Y dice que Jesús tenía templanza. ¿Saben por qué? Porque Él no fue humillado, porque Él puso su rostro como un pedernal. A Jesucristo nada lo sacaba del paso. Y los otros días hablamos un poquitico de estar en control. Jesucristo se mantenía tranquilo en todo momento. Su rostro era como un pedernal. Los fariseos lo atacaban y Él tranquilo. La gente trataba de sacarlo del paso y Él tranquilo. ¿Sabes cuándo tú te frustras? Cuando tú no tienes templanza. Cuando usted no sabe mantenerse tranquilo y en paz. Cuando usted viene cualquiera con un comentario y lo saca de onda. Como dicen los mexicanos. Usted tiene que entender claramente, querido hermano, que es muy importante que para usted no ser frustrado, usted tiene que tener templanza. Usted tiene que mantenerse tranquilo. Y mira lo que dice allí en el libro de Lucas, capítulo 22 del 60, Lucas 22 dice lo siguiente, versículo 63 en adelante: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlos. Versículo 64, le vendaron los ojos y le increpaban y le decían: adivina quién te golpeó. Y le lanzaban muchos insultos. Cualquiera, siendo el rey del mundo, se hubiese frustrado. Pero Jesús tenía algo que se llama templanza. A Jesús nada lo movía. Jesús puso su rostro como un pedernal, como una piedra cortante. Nada sacaba del paso a Jesús. Y si tú quieres vencer la frustración en tu vida, tienes que aprender de Jesús y tener templanza. Y claramente para tener templanza tienes que pedir la ayuda de Dios. Querido hermano, es muy importante que nosotros, y esto es parte central en este mensaje, tenemos que entender claramente que nosotros como cristianos, si queremos salir de este proceso librados y no frustrarnos, tenemos que aprender a estar tranquilos, calmados, y nada nos va a frustrar. Porque cuando usted es volátil, cuando usted explota, comienza a hablar palabras de las cuales se tiene que arrepentir y después usted termina frustrado o frustrada. Es muy importante que usted entienda esto. Y queridos hermanos, como punto final, para usted poder vencer la frustración, y queremos recapitular rápidamente: en primer lugar, usted tiene que animar al cansado. En segundo lugar, no ser rebelde, es decir, escuchar la voluntad de Dios. En tercer lugar, usted ser abnegado, estar consciente que Dios lo aprueba, negarse a sí mismo y no importa lo que venga, si esté en el plan de Dios, usted soporte. En cuarto lugar, usted debe tener templanza, usted debe estar tranquilo, calmado. Pero en quinto lugar, para usted vencer la frustración, según Isaías 50, usted
debe, querido hermano, estar seguro de la cercanía de Dios. Versículo 8. Muy cerca de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Es decir, aquel texto Isaías está expresando claramente que usted tiene que estar convencido de la cercanía de Dios en su vida. Nadie que sabe que Dios está cercano a él se frustrará jamás. Tendrá momentos difíciles, momentos de dolor, derramará lágrimas, pero no será nunca frustrado, nunca retrocederá, nunca se amargará, nunca se quitará la vida, nunca irá al precipicio, nunca irá cuesta abajo. No se frustrará si usted está convencido que Jehová está cercano de usted. Y el profeta increpa claramente y dice: ¿quién contenderá conmigo si Jehová está cercano a mí? En otras palabras, si Jehová está conmigo, el diablo y los enemigos que levante el diablo jamás me podrán frustrar. Podrán amargarme la vida, pero frustrarme nunca. Por eso, Señor, te doy gracias por la vida, porque si estoy vivo es porque tú estás cercano a mí. Alabado sea Dios. Moisés fue increpado, fue movido, fue amargado, pero nunca se frustró en su propósito porque siempre entendió que Jehová estaba cercano a él. Elías pasó por un momento difícil en su vida y aunque estuvo a punto de frustrarse, Jezabel y el diablo no lo logró porque sintió la cercanía de Dios cuando Jehová le envió el cuervo. Job también experimentó un proceso, un camino hacia la frustración, pero no terminó siendo frustrado porque finalmente sintió que Jehová estaba cercano a él. Gedeón le pasó lo mismo, estaba frustrado, los enemigos le robaban todo, le quitaban la paz, él sembraba y le robaban, pero no terminó frustrado porque Jehová estaba cercano a él, como dice el libro de Isaías, versículo 8, capítulo 50. ¿Qué decir de Sansón? A Sansón le sacaron los ojos, estaba a punto de frustrarse, dando vueltas en círculos, pero no fue frustrado porque Jehová estuvo cercano a él y en un día eliminó a más filisteos que los que había eliminado en toda su vida. Jesús le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se frustró, porque él sintió que Jehová estaba cercano a él. Y hoy podríamos seguir la lista mucho más larga, pero yo me quiero poner en esa lista también. Y Milcos casi estaba a punto de ser frustrado. Pero ¿por qué Milcos no se ha frustrado? ¿Por qué Milcos ha vencido la frustración? Porque ha sentido que Jehová ha estado cercano. Tú tienes que tener conocimiento de que en medio de tu proceso por el cual has pasado, has vivido y el diablo ha querido irte llevando, Jehová siempre ha estado cercano. Y si Él ha estado cercano a ti, Él siempre te ha estado observando. El diablo lo puede intentar, pero si tú en todo tu proceso entiendes que Jehová está cercano a ti, nada ni nadie te puede tocar. Dice Isaías: ¿quién es el adversario de mi causa? ¿Quién contenderá conmigo? Y lo dice con exclamación: acérquese a mí. El diablo no te podrá frustrar. Nadie te podrá frustrar. Y cuando tú estás convencido de que Dios está cercano contigo, tú vas entonces a comenzar a hablar palabras al desanimado, aunque tú estés cansado también. Tú vas a no ser rebelde porque tú eres consciente que la cercanía de Dios está a tu lado. Tú vas a ser una persona negada. Vas a ser una persona que te vas a negar a ti mismo y vas a hacer el plan de Dios. Vas a ser una persona que vas a tener templanza porque tú estás consciente que Jehová está cercano a ti.
Y esto es importante en este mensaje, hermano. Por dura que sea la situación que estés pasando, sal de esta transmisión con la confianza de que Jehová está cercano a ti. Y si Él está cercano a ti, ¿quién podrá contender contra ti? Por eso, hermano, no importa lo que pase en la vida del pastor Milcos Hidalgo. El diablo puede intentar sacarme del paso, pero al final no me va a frustrar, no me va a hacer retroceder, porque yo sé que Jehová en todo el proceso siempre ha estado cercano. En el versículo 2 del mismo capítulo dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Este es el momento cuando el pueblo está acusando a Dios. Y dice acá claramente: ¿acaso se ha cortado mi mano para no poderos rescatar? Querido hermano, la mano de Dios nunca se cortó en el pasado, no se ha cortado en el presente y jamás se cortará por toda la eternidad. Sí, el pueblo de Dios en el capítulo 50 estaba frustrado, pero Dios a través del profeta Isaías les envía un mensaje y les dice: ¿acaso se ha cortado mi mano sobre ustedes? ¿Acaso yo no los podré librar? ¿Acaso yo no soy Jehová? Entonces levántense, salgan de esa frustración, anímense, caminen hacia adelante. Yo soy Jehová que siempre he estado con ustedes. Yo no sé, querido hermano, en qué proceso de tu estado de frustración tú te encuentres, pero todavía Jehová sana. Todavía Jehová restaura. La mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová sigue liberando. La mano de Jehová sigue restaurando. Y no importa por lo que tú puedas estar pasando en esta hora, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún después de todo este año de angustia, de sufrimiento y de frustración para algunas personas, el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Se levantará y volará como las águilas. Donde todo el mundo retrocede, él caminará hacia adelante. Porque en todo este proceso de este año 2020, la mano de Jehová no se ha cortado para liberar. La mano de Jehová no se ha cortado para proveer. La mano de Jehová no se ha cortado para sustentar tu familia. La mano de Jehová no se ha cortado para guardarte en medio de esta crisis. La mano de Jehová no se ha cortado para que si aún te da esta enfermedad llamada coronavirus, Él te puede levantar y sanarte de esa enfermedad. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. Querido hermano, sal de esta transmisión entendiendo que Jehová está cercano a ti. Y si Él está cercano a ti, nada que el diablo pueda poner te puede frustrar. Y si en esta mañana tú has entendido este mensaje, dile a Dios: Jesús, gracias por la vida y gracias por siempre estar cercano a mí. Porque fíjate, hermano, hay dos cosas por las cuales tenemos que agradecerle a Dios: por la vida y por estar cercano. Porque si Jehová no hubiese estado cercano a nosotros, ya hubiésemos perdido la vida. Y si tú te encuentras frustrado y te encuentras con vida, hoy es un día bueno para decirle a Jesús, como comenzamos el mensaje: Jesús, gracias por la vida. Y dile a Dios en el chat de la iglesia: gracias por estar cercano. Hoy queremos terminar este mensaje haciéndote esta invitación. ¿Quién es la primera persona que le quiere decir a Jesús: Jesús, gracias por la vida y gracias por estar cercano? Dile esto a Dios. Y automáticamente, cuando usted le agradezca a Dios por la vida y por estar cercano, usted estará saliendo de la frustración. Hoy queremos terminar cantando un himno del himnario preciosísimo: meditar en Jesús ha de ser mi afán. Y si tú has tenido algún afán durante este año y has estado frustrado en este año,
Yo te pido que te concentres en este tiempo navideño en Jesús. Medita en Él. Agradécele a Dios por la vida, porque Él vino y murió, y porque Él murió y resucitó, nosotros también viviremos. Y agradécele porque durante este año 2020 estuvo, está y estará cercano. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde, y ojalá hayas salido de esta transmisión tomando la decisión más importante de tu vida, decidido a vencer la frustración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar este himno. Medite en el Señor y no te vayas de la transmisión, porque quiero terminar orando por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y gracias, Jesús, por estar cercano, y gracias, Jesús, por tu vida, por tu obra, por tu sacrificio. Gracias porque un día estaremos contigo en el cielo, y gracias, Señor, porque si tú estás conmigo, nada me podrá frustrar. Que Dios te bendiga en esta mañana.